Jóvenes, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, pues vamos a estar platicando principalmente sobre el aislamiento acústico. Recuerden que a la par con la parte de colocar una instalación para poder colocar internet, interfón y audio en la parte de instalaciones, el día de hoy vamos a irlo complementando y vamos a ir viendo en materiales cuáles son los materiales para revestimientos y los conceptos generales sobre el aislamiento acústico. ¿Qué es la acústica? Bueno, la acústica es la rama de la física que estudia las ondas mecánicas creadas por las vibraciones sonoras. A partir de esto, pues nos vamos a dar cuenta que para que estas ondas mecánicas puedan viajar a lo largo del entorno que tenemos, depende mucho del tipo de material que se tiene, cómo van a viajar. Por ejemplo, me imagino que varios de ustedes alguna vez les ha pasado que de repente pasa un auto a una gran velocidad o un camión con mucho ruido y las ventanas vibran. ¿Por qué vibran las ventanas cuando eso pasa? Algunos dicen que es por el impacto del aire y sinceramente podría darse, pero tendría que ser una velocidad muy rápida, tiene que ser muy grande la velocidad y muy cercana a la ventana. En la realidad no es tanto eso, sino que es la onda mecánica del sonido que se está moviendo. Es decir, como pasa un elemento a alta velocidad, la onda sonora se va reproduciendo y cuando pasa por la ventana, al ser un material sólido y muy duro, ¿qué es lo que pasa con esa ventana? Vibra en demasía. A diferencia si tenemos otros cuerpos que vibrarían menos. Y Nancy, no sé si nos puedes leer qué es el sonido, por favor. Sí, ¿qué es el sonido? El sonido en física, en cualquier fenómeno que involucre la propagación de forma de ondas elásticas, generalmente a través de un fluido que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. El sonido que perciben los humanos consiste en ondas sonoras que producen oscilaciones de la presión de aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el oído humano y percibidas por y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar a los fluidos donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. Gracias. Cuando hablamos de que el sonido es muy parecido al fluido, si ustedes dejan caer sobre un plato o cualquier lugar donde se pueda almacenar agua y se tenga almacenada agua, dejan caer unas gotas, empiezan a haber ondas como en forma circular. Precisamente por eso dice que es similar, porque realmente el sonido sigue el mismo tipo de sistema de ondas. El sonido, como se los he dicho, viaja por el espacio como una onda sonora, gracias al movimiento en cadena que va a generar en las partículas en el aire y se va desarrollando. Va a depender mucho, va a tener una amplitud y va a tener una longitud. Cuando hablamos de amplitud, va a depender, es decir, la cantidad de sonido que vamos a tener. En este caso estamos hablando de la intensidad. Marta, no sé si nos puedes leer, por favor, intensidad. Sí, Inge. Gracias, buen día. Buen día. Cualidades del sonido. Intensidad. Es la potencia con la que se transmite la onda sonora que viaja por el espacio. Los sonidos que percibimos deben superar el umbral auditivo 0 dB y no llegar al umbral de dolor 140 dB. Esta cualidad la medimos con el sonómetro y los resultados se expresan en decibelios. Debe en honor al científico e inventor Alexander Graham Bell. Gracias. Como ya su compañera nos hizo el favor de leer, sí, el sonido, la intensidad del sonido se mide en decibeles o decibelios. Decibelios es la connotación española. En la forma mexicana se dice decibeles. Se puede medir con un sonímetro o sonómetro, como lo quieran ver. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos sonidos menores a 0 decibeles, significa que son sonidos que aunque puedan existir, no los vamos a escuchar. 0 decibeles significan sonidos que aunque existan, no vamos a escuchar. La escala está definida en honor al científico Alexander Graham Bell, pero en el caso, porque fue el teléfono,
pero para que se entienda, se puso como el cero para poder oír. No estamos hablando que que no existen otros ruidos. Sin embargo, nuestro aparato auditivo no escucha todos los ruidos ni todos los sonidos. Únicamente escucha una cantidad de espacio, de 0 decibeles a adelante. Entonces, a todos los sonidos anteriores, como no nos percatamos, no lo tomamos en cuenta. Y a partir del cero empezamos a escuchar. Por eso se pueden dar cuenta en la imagen del lado derecho, que dice que, por ejemplo, pláticas de personas lejanas, el sonido de aves, el sonido de insectos en la noche, el sonido de la noche misma, que podemos caber de algunos animales y demás, contamos que van desde los 0 a los 40 decibeles. Funciones como puede ser una máquina de escribir, como lo pueden ser alguna impresora, el motor de un, sonidos, por ejemplo, al cocinar y demás, rondan de los 40 a los 70 decibeles. La raya de los 80 decibeles a más normalmente ya está marcada por sonidos de automóviles, sonidos de maquinaria pesada para trabajo, hasta que llegamos a lo que se conoce el umbral del dolor. El umbral del dolor se considera cuando nosotros estamos por encima de los 140 decibeles. Los 140 decibeles representan un umbral de dolor. No necesariamente todas las personas presentan este umbral de dolor. No, sin embargo, esto a la larga puede condicionar o puede tener problemas de salud presentadas principalmente con la parte del oído. ¿Por qué? Por estar escuchando grandes ruidos. La recomendación, aún así, es que cualquier ruido que sea por encima de los 100 decibeles, cualquier ruido que sea considerado arriba de los 100 decibeles, mejor, si vamos a trabajar en un espacio donde se pueda dar esto, mejor tener algún tipo de orejeras o diadema donde podamos proteger nuestro oído, porque sí se va a dañar nuestro oído. Por eso, claramente, si trabajamos con maquinaria pesada, si trabajan por ejemplo, los agentes que trabajan en las pistas aéreas, los que van indicando hacia dónde se debe mover un avión, o los que rellenan gasolinas de aviones y demás, si se han dado cuenta, llevan unas orejeras, es por eso. Los que trabajan, por ejemplo, con maquinaria, aquí en México no, pero en Estados Unidos, donde las normativas de seguridad sí se aplican al 100%, igual se los piden. Incluso si uno va a algunos eventos deportivos, igual se debe hacer. Por ejemplo, una carrera de autos, recomendación llevar tapones. Por ejemplo, para el caso de niños menores de 12 años, igual la recomendación, cuando el lugar va a tener grandes cantidades de sonido, mejor colocar algún tipo de tapón para evitar precisamente un daño a la larga, hablando de la parte auditiva. Vamos a entender que el tono es la propiedad del sonido que caracteriza al mismo. Vamos a tener sonidos graves y sonidos agudos. Y la frecuencia es la cantidad de veces que se repiten las ondas sonoras. Quiero que se den cuenta, ambas gráficas tienen la misma amplitud. Gracias, Juanito. Van a tener la misma amplitud. ¿Por qué la misma amplitud? Porque tienen el mismo tamaño. Aquí lo podemos observar. Esta es la amplitud o la intensidad. Si se dan cuenta, las dos tienen prácticamente lo mismo. Ahí está. Esa es la cantidad de sonido que tendríamos. El volumen, si lo quieren ver. Pero las dos no son una misma onda. La aguda es cuando la frecuencia es mucho mayor, es decir, se repite las ondas mecánicas en un mismo periodo, tenemos más ondas. Es agudo. Y cuando la onda tenemos pocas ondas en el mismo periodo, se va a llamar un sonido grave. ¿Qué diferencia hay entre la vocalización de un hombre y una mujer? Mientras que la voz de un hombre es grave, porque tiene pocas ondas en un lapso de tiempo, el sonido de una mujer es agudo, porque la cantidad de ondas mecánicas es mucho mayor que en el caso del hombre. No sé si tengan alguna duda, si se dan cuenta la diferencia entre agudos y graves. Jóvenes. Me parece, ¿no? Ok, gracias. El timbre
es la cualidad del sonido que permite diferenciar lo que sería una nota con diferentes instrumentos. Las notas, pues son las notas musicales que conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si. En ese caso, pues va a depender mucho del timbre, cuál va a ser la cualidad de cada uno de ellos con respecto al instrumento con que se puedan tocar o emitir. Vamos ahora con los fenómenos del sonido. Existen en el sonido algunos fenómenos. Esto lo vemos porque en los materiales que vamos a poner como revestimiento o como aislante dentro de cualquier edificio, van a ser importante cómo poder regular estos efectos y fenómenos del sonido con respecto a la instalación que tengamos. Número 1, hablamos de la reflexión. La reflexión del sonido es cuando las ondas sonoras chocan contra una pared rígida. Es común que nosotros de repente vamos en un espacio y si estamos cercanos a una iglesia o un edificio que tiene paredes muy altas, si de repente, por ejemplo, pasa el sonido de una patrulla, una ambulancia o un sonido muy característico, pasa el sonido cuando vemos que pasa la patrulla y al siguiente instante vuelve a repetirse el mismo sonido, como si hubiera sido un rebote. No es como si hubiera sido, sino que es un rebote. El sonido se refleja, así tiene una reflexión sobre los muros. Es decir, si yo hablo con respecto al muro, el sonido, la onda mecánica, esta onda viaja y rebota contra la pared y tiene un ángulo de incidencia. Va a depender del tipo de pared, de tipo de material y del tipo de colocación que yo tenga, cómo va a ser el ángulo, como se puede ver. Normalmente es un ángulo simétrico cuando el material es suficientemente duro. Vamos con la refracción. A diferencia del anterior, que fue un rebote del sonido, la refracción se produce cuando el sonido pasa de un medio a otro. Por ejemplo, en consecuencia va a cambiar de dirección y velocidad, lo que yo les decía al principio con el vidrio. Viene el sonido, llega en contacto con el vidrio, parte del sonido, y eso quiero que se entienda, parte del sonido rebota al ser una superficie dura, rebota y por eso vibra, y parte del sonido lo traspasa, pero como ser un elemento duro, sobre ese material tiene mayor velocidad. Entre más duro sea el elemento, mayor velocidad va a tener, entre más suave tenga, menor velocidad y va a reducir su intensidad. Vamos ahora con la difracción. La difracción se produce cuando la onda sonora encuentra un obstáculo en su camino y lo sortea en diferentes direcciones. Es decir, por ejemplo, si yo tengo algún tipo de cavidad, el sonido solo pasa por esa cavidad, pero no va a pasar toda la cantidad de sonido, sino solo pasa una parte del mismo. Una parte de la onda existe. Un punto importante es el concepto conocido como reverberación. En este concepto, muchos equivocan con algo que se llama efecto Haas y no. La reverberación es el tiempo que tardan las ondas en desaparecer. Para ser exactos, es el periodo de tiempo en que las ondas mecánicas del sonido se disipan. Es decir, cuánto tiempo tarda el sonido. A mayor reverberación, mayor tiempo el sonido. Menor reverberación, menor tiempo. Y ese es un concepto fundamental cuando hablamos de acústica. Nosotros, en algunos lugares, se requieren que tengan altos niveles de reverberación. Y hay otros lugares que requieren menos niveles de reverberación. Y les pregunto a ustedes, quiero que ustedes me digan un lugar donde se requeriría o se requiera una gran cantidad de reverberación. Donde requeramos que el sonido dure un poquito más de tiempo. ¿Jóvenes? Vamos a preguntar. Marta, ¿dónde crees que se requeriría tener mayor reverberación? Ah, dices que en el cine. Ah, ok. Vamos con esa parte. La reverberación es el sonido que debe de quedar en el espacio. Se busca que la reverberación, a diferencia de lo que nos pones que sea en el cine,
Se busca que estos sean lugares donde vamos a tener sonidos vocales. Por ejemplo, en un teatro se busca tener una reverberación de un cierto nivel para que todos los oyentes puedan escuchar cualquier vocalización. Otro lugar donde se busca tener una alta reverberación es un salón de clases, porque uno busca que con una voz normal todos puedan escuchar. Por eso debe tener altos niveles de reverberación, es decir, donde las reflexiones sean altas. Buscamos que los muros estén revestidos, pero o más que revestidos, que estén acabados con algún tipo, principalmente de revoque, para que la superficie sea lo más dura posible y sin porosidades, porque la porosidad absorbe el sonido, que sea lo más liso posible y duro para que el sonido pueda estar en mejores lugares. Aparte del salón de clases, aparte de un teatro, aparte de un foro de música, otros lugares donde es súper importante la reverberación y es sin duda el lugar donde más reverberación existe es la iglesia. En las iglesias se busca, principalmente eso se da porque tenemos paredes altas, tenemos, un edificio alto, paredes altas, con un revoque de un solo tipo, no tenemos diferentes materiales y al no tener diferentes materiales también no absorben tanto el sonido. Entonces, la reverberación es alta y eso principalmente en las iglesias se hacen o se busca para que uno pueda sentir lo que nos dice. A mayor reverberación, esto es como una onda. Entiéndase, jóvenes, que si ustedes, no sé si alguno de ustedes alguna vez se ha puesto cercano a la mano o a alguna parte del cuerpo, alguna bocina, incluso la del celular. No sé si alguna vez se han puesto la bocina a un alto volumen y cercano al cuerpo humano. ¿Alguno de ustedes? Sí, ¿Y qué sentiste, Ángel? vibra el cuerpo. Vibra, exactamente. Entonces, en una iglesia, ¿por qué se busca tener altas reverberaciones? Para que el cuerpo vibre, para que uno sienta lo que nos están diciendo. Y quiero que se entienda, este es una alusión a que precisamente uno cambie en su estado anímico en el caso de la iglesia. Por eso se busca esa situación. Viceversa, ¿dónde buscamos tener reverberaciones bajas? Se busca tener reverberaciones bajas donde queremos que se disipe rápido el sonido, desaparezca el sonido porque ya viene otro. Ejemplo, ahora sí lo que nos decía su compañera Marta, cines, estudios de grabación. En un estudio de grabación, por eso tienen todas esas capas alrededor del estudio, porque lo que se busca es que no exista reverberación o que sea lo mínimo para que no queden dobles sonidos, porque si existe reverberación, se escuchan más sonidos. Por eso es muy común que en un salón de clases empiece a hablar 1, 2, 3, 4 y de repente se siente gran cantidad de ruido. ¿Qué diferencia hay entre un sonido y un ruido? Que el sonido es detectable y el ruido no es detectable. Se vuelve una cantidad de sonido que solo es un elemento que distorsiona a lo que estamos escuchando. Entonces, por eso se busca que en lugares como estudios de radio, cabinas de radio, estudios de grabación, cines y demás, la reverberación sea lo más baja posible. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta con este concepto. ¿Jóvenes? Bueno, creo que no. Vamos ahora con la interferencia. La interferencia es la parte que altera el proceso o modifica o destruye una onda. En ese sentido, vamos a encontrar que pueden existir varios tipos de interferencia dentro del sonido, e incluso pueden ser otros sonidos los que los interfieran, para poder lograr que no exista ni interferencia, ni exista altos niveles de reverberación, que no exista reverberación, que no exista interferencia y que nosotros en algunos lugares no podamos tener ese sentimiento de que vibran las cosas por la refracción y reflexión del sonido. Lo que vamos a buscar es la absorción del sonido. La absorción precisamente es el fenómeno que afecta a la propagación del sonido. Cuando una onda alcanza una superficie, la mayor parte de su energía se refleja, como se los dije en el caso del cristal, viene el sonido, la onda es el cristal y se refleja.
pero parte de este sonido sí traspasa el medio, sí traspasa el material. No importa la dureza del material, lo traspasa. Todos los medios absorben un porcentaje de energía. Ninguno es completamente opaco. Se dice como un material opaco al material que rebota 100% tanto el sonido como la luz. Se dice como material opaco al que rebota 100% el sonido y la luz. No existe, pero, bueno, no existe en la parte normal de todos los días, pero entonces de los materiales que tenemos es un porcentaje que rebota y un porcentaje que absorbe. ¿Qué es el ruido? Pues son la interferencia que existe con los sonidos molestos que no queremos escuchar, se van a dar normalmente por la acción de uno o más ruidos, como lo podemos ver, aquí tenemos maquinaria pesada, automóviles, tráfico y sonidos ambientales externos, entonces al juntarlos todos, deja de ser un sonido a convertirse en ruido. Y a lo que les decía, el juntar muchos sonidos también pueden generar esta parte del umbral de dolor. Para que nosotros podamos tener un espacio en condiciones normales, es importante entender hoy más que nunca que existe algo que se llama contaminación auditiva. La contaminación auditiva es ese exceso de ruido que puede alterar las condiciones normales de un espacio. Por ejemplo, no todos los lugares en la ciudad tienen la misma contaminación auditiva o tienen contaminación auditiva. Por ejemplo, hoy en la ciudad es normal, no sé si alguna vez han pasado, principalmente en el mercado Castillo Tielmans, pasan por donde venden discos de música, o en cualquier mercado. No sé si alguno de ustedes ha pasado por algún local donde vendan discos de música, en cualquiera de los mercados aquí de la ciudad. Sí. Una pregunta, Ángel, ¿se escucha lo que se escucha cada canción en cada local? ¿O ya se escuchan todas al mismo tiempo? No varían algunas. Ok. Lo que va a pasar es que precisamente como tenemos grandes cantidades de sonido, ¿qué es lo que encontramos? Ruido. Ya dejamos de tener un sonido y este ruido o esta contaminación auditiva se vuelve muchas veces muy molesta. Para poder nosotros evitar esto y poder evitar sobre todo trastornos a la larga, es normal que hoy, antes no existían ese tipo de trastornos, hoy ya existan trastornos fisiológicos con respecto a la contaminación acústica, dilatación de pupilas, alteración de pulso, taquicardias, agitación, aumento de presión, disminución gástrica, dolor de cabeza, psicológicos como el insomnio, dificultad del sueño, trastornos de personalidad, eso ya normalmente por la parte también del sueño. Existen algunos como el estrés, aislamiento social, la parte sexual, igual vamos a ver que son afectados directamente por una contaminación acústica. Para que nosotros podamos disminuir todos estos elementos, es importante tener claro qué vamos a hacer. Y para esto, en el sonido vamos a entender principalmente 6 lugares a hacer. Número 1, tener un mapa acústico. Es difícil en México tener completamente un mapa acústico, pero lo podemos hacer de manera cognitiva. ¿Cuál es el mapa acústico de la ciudad? ¿Cuáles son los lugares donde más ruido pueden haber? ¿Dónde van a haber más ruidos? Cerca de donde hayan construcciones, cerca de los mercados. ¿Dónde van a haber menos ruidos? En las periferias de la ciudad. Vamos a entender hacer una protección personalizada a nuestra vivienda con materiales absorbentes, con barreras acústicas, aislamientos, o en su caso, si yo quiero, por ejemplo, tener un salón de televisión o un espacio de grabación que hoy, antes era muy complejo, pero hoy ya se puede hacer incluso en casa, hasta radio se puede hacer en casa. Incluso, por ejemplo, para que yo diera clases, yo podría tener mi propia casilla sonoamortiguada, es decir, un lugar donde yo tuviera un aislamiento completamente envolvente y el único sonido que yo pudiera emitirles a ustedes fuera mi voz. Entonces, en ese sentido, se puede buscar. ¿Qué es lo que se busca? Precisamente esto, poder tener en un espacio un aislamiento donde únicamente los sonidos se puedan sintetizar. Esto hablando de una estación de grabación o de radio, pero en casa lo podemos lograr para algunos ciertos usos. No solo para una sala de cine, auditorio,
televisión y demás. ¿Cómo trabajan? Bueno, los materiales acústicos son materiales que, número uno, tienen un bajo reflejo, tienen una baja reflexión del sonido, tienen una baja transmisión de sonido, bajo reflejo, baja transmisión, alta absorción. Lo que no refleja y lo que no transmite, lo absorbe. Esa es la ventaja de los materiales acústicos. Los absorben porque normalmente son materiales porosos. Vamos a denominar a estos materiales acústicos a los que tienen propiedades específicas por las que se utilizan normalmente como una solución constructiva en la parte acústica. Las dos propiedades más interesantes de las lanas minerales, que es uno de los materiales más comunes, son la absorción acústica y elasticidad dinámica. Esta absorción acústica es la característica de cualquier producto o sistema por el cual se mide la capacidad de absorber la energía acústica, permitiendo que se refleje solo en una parte de ella. Y vamos precisamente con los materiales de absorción acústica. Andrés, no sé si nos puedes leer lana de vidrio. Coli. Ahí se fue. Armando, no sé si nos puedes apoyar leyendo lana de vidrio, ya que su compañero Colin creo que se desconectó. Inge. Lana de vidrio tradicional. Nuevo aislante termoacústico que posee las mismas ventajas que la lana mineral tradicional, con beneficios para el medio ambiente. Se obtiene a partir de materiales orgánicos fácilmente renovables que evitan los componentes químicos tradicionalmente utilizados en otras lanas minerales. Gracias. La lana mineral, como se lo dice, proviene directamente del vidrio. Es un textil, el cual se puede también fabricar a partir de materiales orgánicos el día de hoy. Y lo que se hace es colocarse directamente sobre el muro. Este material permite la absorción en grandes niveles. No solo es un buen aislante acústico, sino también térmico. Por eso dice termoacústico, porque tiene las dos ventajas dentro, sí, no te preocupes Ángel, perdón, Colin, dentro del mismo material. Es un buen aislante termoacústico. ¿Cómo se va a colocar? Si recordamos el tema anterior que era la madera, si nosotros queremos colocar, por ejemplo, un friso, un revestimiento de madera, ¿se acuerdan que se colocaban rastreles, así pequeñas reglas de madera para colocar lo que era el revestimiento? Entre esos espacios de rastreles se coloca la lana de vidrio, se cortan a ese tamaño. Ahí pueden ver ustedes los rastreles de madera para colocar el revestimiento o los paneles, y entre esos espacios se coloca la lana, esta lana de vidrio. Estela, no sé si nos puedes ayudar con los fonoabsorbentes, por favor. Sí, Inge. Gracias. Desarrollados especialmente para aplicación acústica en espuma flexible de poliuretano, autoextinguible, con una densidad de 32 kilogramos sobre metros cúbicos. Contribuye decisivamente en la eliminación de los problemas de eco y obtención de tiempo de reverberación adecuados. Eso es muy importante. Gracias. Los tiempos de reverberación adecuados los vamos a ver en la siguiente clase de instalaciones. Pero va a depender mucho del lugar, cuáles son los valores normales de reverberación. Pero uno de los problemas más comunes, recuerden, la reverberación, tiempo que dura el sonido, y el eco, o conocido técnicamente como efecto Haas, HASS, efecto Haas. Ese problema es la repetición del sonido, no la reverberación, porque algunos confunden esos dos conceptos. Reverberación, tiempo que tarda el sonido. Problema de eco, cuando se repite el sonido. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, decimos hola, y si estamos en un espacio muy amplio, volvemos a escuchar hola, 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 hola. Ese es el eco. Y en el caso de la reverberación es hola. Se da cuenta que es el sonido en mayor tiempo. Reverberación, tiempo del sonido. Así que el mismo sonido tarde más tiempo. Eco, que se escuche el mismo sonido reiteradas veces.
Este material, a diferencia del anterior, este es autoextinguible. ¿Qué significa? Que no propaga el fuego. Como parte importante, significa que si existe fuego, se carboniza, pero no lleva llamas a otras partes. Juan Carlos, no sé si nos puedes leer panel acústico. Por favor. Finge. Panel acústico. Placas acústicas absorbentes de material fibroso, microporoso, con diseño de una geometría característica con una función estética y absorbente. Se presenta recubierto por acabado superficial en un producto reconocido y apreciado con características acústicas y estéticas muy interesantes. Gracias. Pues es un material normalmente ocupado principalmente en lugares como teatros, salones y salones de radio. Es muy parecido al anterior, solo que el acabado que tiene, se dan cuenta, ya tienen algún tipo de estética, la formalidad. Existen algunos otros materiales basados en el reciclado de neumáticos. Igual, por la misma configuración de que es un material plástico, igual sirven como un buen aislante. Kelly, no sé si nos puedes leer, por favor, barreras aislantes. Por favor. Ejemplo de materiales acústicos, barreras aislantes, vinílico de alta densidad para interior de tabiques o techos en rollo Phonak Barrier. Es un aislante acústico multipropósito de gran masa en rollos de escaso espesor de 3 milímetros, hecho a base de vinilo de alta densidad. Posee un elevado índice de atenuación sonora para un rango muy amplio de frecuencias. Los cielos rasos, suspendidos, livianos, montados sobre tabiquería, dejan pasar los ruidos a través de ellos, restando privacidad a los ambientes. La instalación de placas Phonak Barrier por sobre los cielos rasos corrige este defecto, generando una barra continua que impide la propagación de sonidos entre ambientes. Se adaptan a cualquier perfilería estándar, sellando perfectamente toda la superficie del cielo raso. Gracias. Este material es un vinilo, se conoce como vinilo de Phonak Barrier, es muy delgado. La ventaja es que puede sellar dentro del muro o en techos, pero principalmente está diseñado para cuando se va a colocar un cielo raso, vamos a colocar un, ¿cómo se llaman? No fue el nombre de un falso techo. En ese sentido, lo que se busca es que como quedan espacios dentro de este sistema y pueden compartir con algunos otros lugares, la opción es poder cubrir todo el área con este tipo de vinilo. Este tipo de vinilo no permite el paso del sonido, como dice que es de muy amplio rango de frecuencias, habla que tanto reduce sonidos agudos como reduce sonidos graves. Eso lo vamos a entender más adelante, que no necesariamente todos los elementos hacen las dos funciones con graves y con agudos, pero se busca que lo pueda lograr en ambos sentidos. Paulina, no sé si nos puedes leer placa fonoabsorbente. Paulina Wexop. Sí, ¿qué dijo? Si nos puedes leer esa diapositiva. Placas fonoabsorbentes. La placa Phonak Pro
es un material absorbente acústico de alta performance y excelente resistencia a la tracción mecánica, hecho a base de espuma flexible de poliuretano, poliéster autoextinguible, evita la reflexión de los sonidos, reverberación que se origina por las superficies duras de paredes o techos. Se utiliza como revestimiento a la vista en ambientes ruidosos en general, salas de máquinas, recintos industriales, cines, restaurantes, shoppings, gimnasios, auditorios o para un mayor confort en áreas de trabajo como oficinas, bancos, comercios, etc., permitiendo una mejor concentración y rendimiento del personal. Gracias. Existen materiales que van a quedar a la vista de la persona y otros que van a ser internos. Internos, como la lana mineral, es un material que queda interno dentro del muro. También se puede ocupar algunos otros tipos de sellantes como poliuretano, pero vamos a ver que algunos quedan visualmente como en la casa de cines, lugares donde se graba sonidos, estaciones de radio, o en otros lugares como pueden ser restaurantes y demás, como lo dicen, se pueden aplicar este tipo de placas, tienen una textura, están hechos de un tipo de material que absorben grandes cantidades, absorben por dos situaciones, por el tipo de material, absorben por el tipo o por la característica del material, y también, si se dan cuenta, todos tienen un tipo de entramado o fabricación con muchas porosidades, con muchas cavidades. Estas cavidades absorben al absorber una capa de aire alrededor de ellas, eso permite una cantidad de absorción de sonido mucho mejor. Otro material es una mezcla ya de dos materiales. No sé, Sasha, no sé si nos puedes leer, por favor. Sí, sí se escucha. Bueno, no sé si los demás lo escucharon, pero esta placa composite, gracias a Sasha, se compone de dos partes. Está compuesto de una capa fonoabsorbente de espuma, de poliuretano, de poliéster, con poliéster, perdón, con una terminación lisa, la cual permite la transmisión del ruido, pero el no traspaso, así, dentro de ella transmisión hasta que llega a la capa sólida, que es esta capa que pueden ver con un pequeño aluminio al final. Apenitas, Sasha, escuchamos, pero estamos tratando esta. El revestimiento acústico en este sentido es de alta calidad. Como tiene dos capas, entonces presenta grandes niveles a niveles de frecuencias muy amplias, tanto agudos como graves. Es un gran sistema. Normalmente este material no queda visible, sino queda en la parte interna del muro, así como la lana mineral queda dentro de la misma parte del muro. Existen algunos otros materiales como estos que son fibras microporosas,
las cuales están hechas de poliésteres o pumas retardantes, que permiten también la utilización. Son un poquito más, muy porosas y flexibles, el cual se puede colocar dentro de pisos, incluso en un bajo piso se puede colocar en techos, son ignífugos, entonces no permite lo que se puedan quemar, son autoextinguibles, se puede colocar dentro de muros también para acondicionar para espacios de audio y video. Otras placas, estas sí son con calidades para que se puedan ver, son las placas Phonak Stone, es un tipo de material absorbente acústico hecho a una base de una espuma flexible con poliuretano de poliéster, bombardeada con partículas de piedra. Entonces, ustedes en el exterior tenemos la textura como si fuera una loseta. Sin embargo, al momento que ustedes la aplastan, sienten la espuma. Así, se siente por el exterior la loseta, pero ustedes al intentarlo presionar, se siente que es una espuma. Está diseñada con fines decorativos, principalmente para algunos lugares como cine, restaurantes, viviendas, comercios y demás. Tienen grandes niveles de absorción y la calidad visual es de las más altas. Otros materiales absorbentes pueden ser el Blame SAM, que son características de poliuretano, o también la colocación de placas donde podamos generar cavidades. Si nosotros tenemos un techo muy plano, podemos generar cavidades, ya lo habíamos mostrado por ahí con madera, los cuales estas cavidades lo que hacen es absorber el sonido y retenerlo. Sin embargo, en todo ese espacio vamos a tener grandes niveles de reverberación. Aquí podemos ver, por ejemplo, estos ejemplos que se pueden hacer con madera o con algunos otros materiales. Si se dan cuenta, son cavidades, las cuales absorben grandes cantidades de sonido. ¿Dónde se hace normalmente? En fábricas y demás, para que todo el ruido se empiecen a juntar dentro de estos espacios dilatorios. De los nuevos tipos de materiales, vamos a encontrar los entelados y los metálicos. Y Nancy, no sé si nos puedes leer los dos, por favor. Paneles entelados, paneles absorbentes de sonidos ideales para lograr ambientes acústicamente más confortables. Módulos de fibra de vidrio revestidos con telas textiles tipos Ovalle, cantos rígidos, especificaciones, densidad 80 kilogramos sobre metro cuadrado, color a elección según catálogo. Paneles metálicos, panel revestimiento de superficie rígida, resistente y duradera, de buen aspecto. Es acústicamente transparente, usándose para cubrir diversos materiales absorbentes, protegiéndolos sin reducir su efectividad acústica. Bueno, el primero es un tipo de material que se puede dejar en la pared, es un revestimiento muy parecido a lo que se utiliza en los plafones. Hace rato que no me acordaba el término de cielo raso o cielo falso, plafones. Se coloca en las paredes y con un pequeño entramado metálico. En el segundo estamos hablando de un panel metálico. Este panel metálico tiene una placa, como lo se ve, perforada metálica, y en la parte interior vamos a tener capas absorbentes, normalmente hechas de poliésteres o de lanas minerales. Otro tipo de sistema es el panel de madera. El panel de madera con algún tipo de enrejado, el cual permite la absorción, de vez de que el friso esté completamente sólido, de vez de que el friso de paredes esté completamente sólido, es un friso con ranuras. Dentro de las ranuras se deja un espacio de aire y por último una placa no reflejante, es decir, algún material absorbente dentro de ella. Entonces el sonido entra por las ranuras, pero son absorbidos directamente por este material. Eso también se puede hacer con algunos otros paneles machimbrados, como se pueden ver. Estos paneles machimbrados en la parte interior ya tienen un material, como lo pueden ser o normalmente son, hechos de lana mineral. La misión de cualquier material acústico es evitar la reflexión o reverberación del sonido en un local o espacio, y así también poder mantener los sonidos que nosotros queremos escuchar de mejor manera. Cada uno de los materiales, por ejemplo, desde la lana de vidrio, presentan estas curvas que son las frecuencias de sonido que pueden tener. Recuerden, mayor frecuencia, agudeza, menor frecuencia, sonido grave. Hablando, si lo quieren ver, 500 Hz es un sonido medio,
de 500 para arriba hacia los 4000 agudos, 500 hacia abajo graves. Otros materiales que vamos a encontrar son las lanas hechas por poliésteres, que son los Acoustifiber. Son materiales, como se los dije, hechos de poliésteres completamente reciclables. Los pueden encontrar incluso en algunos materiales, en algunos rellenos de bocinas o en algunos equipos. Ya vienen rellenos con este material. Esto lo que le permiten es, dentro incluso de los mismos aparatos eléctricos, que no puedan tener que puedan tener una buena absorción al sonido, es decir, que no sean afectados por sonidos o algunas otras interferencias. Materiales de nueva generación, como el acustizón, son materiales que son placas galvanizadas. Vamos a ver una placa metálica con esas perforaciones, como en el primer caso. Dentro de ellas existen algunos materiales, como son principalmente el Acoustifiber, en cualquiera de sus presentaciones, para forrar conductos de climatización, para paredes o para máquinas. Se tienen estos materiales y lo que hacen es que pasa el sonido por estas perforaciones, y ya en la parte interior el material absorbe todo el sonido. Otro material, pero este es más para el caso de estudios de grabación, televisión o radio o cualquier lugar donde los sonidos deben ser de muy alta calidad, son el acoustic wall. Este compuesto es, número uno, debe quedar visible a la persona. Son materiales que quedan presentes a la persona. Es como si ustedes sintieran un material como si fuera una alfombra, pero se coloca dentro de las paredes y techos. Es un material que viene hecho ya en placas, más o menos de 30 por 30, y se pueden cortar y pegar directamente sobre el muro. El Acousticel es un material muy parecido al anterior, sirve con ese mismo tipo de sistema y igual tiene un gran nivel de absorción de sonidos, como lo podemos observar dentro de este gráfico inferior. El Acoustic Cap son la existencia de dos materiales, una espuma de poliuretano y aparte una material flexible con una cédula abierta, el cual permite la absorción, como son dos materiales, permite la absorción de un rango de frecuencias un poco menor, pero a mayor nivel, es decir, absorben más cantidades de intensidades, pero en menor frecuencia. El Acoustitech es un tipo de material muy parecido a uno que ya habíamos platicado antes. Voy a regresarlo para que se puedan notar. Muy parecido a este panel entelado. ¿Está? Muy parecido al Fornac Stone. Es este siguiente material que es el Acoustech. Es un material autoportante con lana mineral en la parte interior, pero en la parte exterior tenemos un acabado normalmente hecho con, puede ser polvo de resina o con algún otro tipo de acabado en base de pintura. Ustedes sienten una superficie un poco rígida, sin embargo, lo que están teniendo no es más que una lana mineral. Normalmente este se coloca en plafones, en espacios de oficina, para que todos los espacios pues comparten el mismo espacio de plafón, pero entre oficinas no pasa el sonido. La brisa es un material igual, muy parecido, mismo sistema que el anterior, principalmente para plafones o cielos rasos, y aquí no solo se aprovecha el tipo de material, la diferencia con el anterior es que, bueno, este es lana de vidrio, este es poliéster, este es plano, la forma que tiene, aparte que le da una forma decorativa, su geometría lo que permite es la creación de cavidades. Se dan cuenta, se generan puntas y también se generan espacios donde se junta o se pueden tener cavidades donde pueda juntarse aire, y por eso se vuelve un sistema también de mucho mayor calidad que el anterior. Giovanni, buen día. No sé si nos puedes leer difusores y resonadores. Buen día, sí. Son elementos autoportantes para instalación en todo tipo de salas. Su misión es la de eliminar las reflexiones indeseables que se producen cuando el sonido incide directamente sobre las superficies de la sala, sin disminuir el tiempo de reverberación.
Modo de funcionamiento. El sonido reflejado se vuelve difuso, aportando una sensación sonora tridimensional y creando así una acústica más real y agradable. Los elementos difusores trabajan en un margen amplio de frecuencias, aportando en alguno de ellos absorción adicional en medios de frecuencias para los modelos de TR-QA en altas frecuencias por los modelos TR-A y únicamente trabajando como resonador puro de bajas frecuencias los modelos TR-R9. El modelo TR-Q trabaja solo como difusor puro. Cada modelo se presenta como dos profundidades estándar, considerando así el cubrir al máximo el espectro de frecuencia característico de las salas de audición, especialmente adecuados en salas de no excesivamente voluminosas, donde el punto se sitúa cerca de una pared o cualquier otra superficie reflectante. Aplicaciones. Todo tipo de locales o salas donde se necesite confort acústico al detalle, estudios de grabación y doblaje, emisoras de radio, home, cinema, etc. Gracias. Este tipo de material o difusor resonante, se dan cuenta, es una composición de varios materiales. Ahí podemos ver incluso unos bris en el techo, pero es precisamente la incorporación de materiales y sistemas que nos permitan la absorción de sonidos. Normalmente se pueden colocar incluso en casa, pero principalmente están diseñados para estudios de grabación, doblaje, emisoras de radio o donde se requiera un nivel de sonido de mucha alta calidad. Entre estos paneles difusores existen algunos materiales como son de MDF, ¿sí? Que son materiales, como recordamos, un tipo de madera, un conglomerado de madera, el cual al quedar contrachapado permite una absorción. Existen algunas otras series, como son la serie Wood, que da a entender que es un entramado perforado de madera. El Acoustiline, que igual es un contrachapado de madera, que tiene la parte interior, aparte de ser lisa, algunos son perforados, pero en la parte interior tienen algún tipo de material textil para poder absorber sonidos. Otros que se ocupan principalmente en el sistema de teatros o lugares de conferencia, principalmente en techos, es la Topa Acoustic, que es un material que posee dentro de su ranurado. Pueden ver ahí pequeñas ranuras longitudinales y dentro de esas ranuras longitudinales lo que tienen son perforaciones. Tiene una cantidad de perforaciones de 5,000 perforaciones por cada metro cuadrado. Estos paneles que se pueden juntar por un machembrado. La ventaja que van a tener es que permiten el paso directamente del sonido hacia una parte interior que puede estar como formado por una lana de vidrio o con algún material absorbente. En el exterior nosotros no solo vemos esto, además de que es agradable a nuestra vista, provee de gran calidad para nuestro espacio. Jóvenes, no sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. Bueno, ¿cómo elegir un aislamiento acústico? El cómo elegir un aislamiento acústico se vuelve algo importante. Existen varias marcas, una de ellas, la líder en el mercado, la Leroy Merlin, es la que nos permite tener mayor tipos de elementos acústicos. Para uso en aislamiento térmico y acústico. En las diferentes zonas de la casa, techos, suelos, paredes, fachadas o bajo cubiertas. Suelen ser ligeros y fáciles de instalar, con estructuras metálicas o de madera. Antes de elegir el tipo de aislante, ten en cuenta si la zona de aislamiento es una zona húmeda o seca, si va a soportar peso, como una solera o un tejado, o si necesita una barrera de vapor. Los aislantes acústicos se caracterizan por su mayor o menor absorción acústica. Algunos aíslan del ruido aéreo, sonidos como música que se transmiten por el aire. Otros impiden la reverberancia, eco. Se utilizan en teatros, detrás de baffles con música, cines, etc. También los hay que aíslan los ruidos de impacto, se sitúan en paredes y suelos y permiten amortiguar los golpes. Hay varios tipos de aislantes acústicos. Aislamiento de un aglomerado de espumas y elastómero de alta densidad. Se usa para el aislamiento de viviendas, bares, restaurantes y zonas de ocio, tanto en tabiquería como en suelo y techo.
Se puede instalar con un entramado metálico y placa de cartón yeso o con adhesivo. Existen grosores desde 2 centímetros hasta 14 centímetros. Según aumenta su grosor y densidad, aumenta su capacidad aislante. Son ligeros en grosores hasta 6 centímetros. A partir de ahí necesitan soportes mayores por su peso. Los más densos se usan principalmente en suelos. Lámina de betún elastómero, caucho. Este tipo de productos tiene una excelente capacidad de absorción de ruidos por impacto en suelo y de reverberación en paredes. Tiene un espesor mínimo y son de fácil instalación debajo de soleras, parquets, etc. O bien adherido a placas de yeso en paredes. Hola, soy Alberto, de la tienda Leroy Merlin de Alcorcón, y en este vídeo os voy a enseñar a aislar acústicamente una pared. Es bastante habitual que las paredes colindantes con la vivienda de tus vecinos no estén convenientemente aisladas y se oigan ruidos, el sonido de la televisión o incluso conversaciones. Puedes mejorar significativamente el aislamiento acústico de una o varias paredes montando tú mismo un sistema como el que voy a mostrarte. Este sistema está compuesto por una estructura hecha con perfiles metálicos, donde van encajados los paneles aislantes, y cubierta por placas de yeso laminado. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Paneles acústicos de reciclado textil, placas acústicas de cartón yeso, canales y montantes metálicos, bandas aislantes, amortiguadores,
pasta para juntas de placas de yeso laminado, cinta para juntas de placas de yeso laminado, tacos y tornillos fosfatados para placas de yeso laminado. Y estas son las herramientas que vamos a utilizar: nivel de burbuja, cúter, tijera cortachapa, flexómetro, espátula, atornillador eléctrico, taladro con brocas, calzador de placas, escalera y, para protección, guantes y gafas. Vamos a comenzar por montar la estructura metálica del sistema de aislamiento. La estructura está compuesta por estos perfiles metálicos: los dos canales que colocaremos en la parte inferior y superior y los montantes que encajaremos de forma vertical. Necesitarás un montante en cada extremo de la estructura y dos cada 60 centímetros. ¿Por qué cada 60 centímetros? Porque es el ancho del material aislante que hemos escogido. Estos pares de montantes intermedios se colocarán en H y atornillados entre sí para sujetar de cada lado el material. Lo primero que vamos a hacer es medir y cortar los perfiles con tijera cortachapa. También puedes utilizar un arco de sierra. Mide la distancia de pared a pared. Corta los canales. Mide la altura. Corta los montantes. Para prevenir dilataciones de los montantes, resta 10 milímetros a la medida entre suelo y techo. Para evitar que el metal transmita el sonido y conseguir que el sistema sea estanco, tenemos que aislar todas las caras que están en contacto con otros materiales: paredes, suelo, techo o paneles de cartón yeso. Utilizaremos estas bandas autoadhesivas. Son especiales para tabiquería y tienen el mismo ancho que los perfiles. Comenzaremos con los canales. Pondremos bandas en la cara base, que estará en contacto con el suelo o el techo, y en la cara frontal, que estará en contacto con la placa de cartón yeso. Adhiérela a la base del canal y presiona con las manos. Corta con cúter. Haz lo mismo con la cara frontal. Ya tenemos listos los canales. Ahora hay que hacer lo mismo con los montantes. Colocaremos bandas en las tres caras de los dos montantes que van en los extremos, en contacto con las paredes laterales. En el resto de los montantes solo colocaremos bandas en sus laterales. Una precaución: como los montantes van encajados en los canales, hay que dejar libre esta distancia. Deja libre 48 milímetros en los extremos de los montantes. Adhiere las bandas en los montantes. Ya tenemos todos los perfiles con sus bandas aislantes. Ahora atornillaremos los canales al suelo y al techo. Algo muy importante: para optimizar la capacidad aislante de nuestro sistema, la estructura metálica no se apoyará directamente en la pared. Utilizaremos estos amortiguadores como fijación. Esto nos permitirá dejar una cámara de aire que reforzará el aislamiento. Como ves, tiene varios orificios que te permitirán regular el ancho del hueco. Si lo colocas en el mínimo, podrás doblar el sobrante así. Antes de atornillar los canales al suelo y al techo, asegúrate de que respetas la distancia que va a ocupar el amortiguador cuando coloquemos los montantes en su posición final. Fija el canal inferior y luego el superior con tacos y tornillos de 6 milímetros de longitud, adecuados al material de tu suelo y techo. Taladra cada 60 centímetros. Pon tacos y tornillos de 6 milímetros de longitud. También se fijan los montantes de los extremos a las paredes laterales. Atornilla los montantes a las paredes laterales. El resto de los montantes se colocan en diagonal y después se gira. Coloca uno de los montantes.
fíjalo con 3 amortiguadores. Marca, taladra, pone el taco y coloca el amortiguador y atornilla. Ya tenemos colocado el primer montante con los 3 amortiguadores. Ahora colocaremos el segundo, formando la H y asegurando esta pieza a la anterior con los tornillos. Este segundo montante asegura que el material aislante que hemos elegido quede bien sujeto a la estructura. Nos queda reforzar las uniones entre canales y montantes con tornillos. Ya tenemos la estructura lista para recibir el material aislante. Hemos elegido este material aislante ecológico hecho a base de fibras textiles recicladas. Recuerda que para asegurar un buen rendimiento acústico se necesita un material esponjoso que frene las ondas sonoras, entre 2 materiales rígidos que serán la pared original y la placa de yeso laminado. Esta es la clave del sistema, colocar un material que funcione como muelle entre 2 masas. Así, al pasar las ondas sonoras por los diferentes materiales, la energía se va desgastando. En tu tienda encontrarás más materiales ecológicos para aislar tu casa tanto acústica como térmicamente. Y también todo tipo de paneles acústicos. Los hay de distinta capacidad de aislamiento y grosor. Algunos vienen en rollos y otros en paneles rígidos y semirrígidos. El último paso para terminar el sistema de aislamiento es fijar las placas de yeso con tornillos fosfatados específicos para estas placas. Estas placas tienen una composición especial que ofrece un excelente aislamiento acústico que reforzará la capacidad aislante del conjunto. Tienen un ancho de 120 centímetros, de forma que las juntas verticales coincidirán siempre con un montante. Para la altura, como las placas no deben llegar al suelo, descuenta a la medida 10 milímetros para las posibles dilataciones. Luego, podrás ocultar este pequeño hueco con un zócalo. Mide, marca y corta con el cúter. Parte la placa presionando con las manos. Para presentar las placas en su sitio, manteniendo los 10 milímetros de separación con el suelo, lo más práctico es utilizar un calce como este. La ventaja con respecto a utilizar cuñas es que la placa quedará estable y tendrás las manos libres para atornillar con comodidad. Atornilla cada 30 centímetros. Coloca la segunda placa dejando una junta de 3 milímetros. El siguiente paso es tapar las juntas y los tornillos con cinta y pasta para juntas, utilizando la espátula. Tapa las juntas y los tornillos con pasta. Coloca la cinta de papel para juntas. Aplica una segunda capa de esta pasta. Después de dejar secar la pasta, podrás lijar la superficie y pintarla o empapelarla. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin, donde nuestros vendedores te asesorarán sobre todo lo que necesites para aislar acústicamente una pared. Bueno, jóvenes, no sé si tengan alguna duda o pregunta.